Bueno, chicos, continuamos. ¿Me copian? Sí, Hola. doctor. Sí, Ya, Sí, doctor. sí, sí. continuamos entonces. Vamos a la otra diapositiva. Miren este gráfico. Esta es parte de la historia natural, les decía, de la enfermedad. Por ejemplo, hay una etapa aguda, tal vez subclínica, durante la infancia, que puede durar semanas o meses. Es como si hubiese una gastritis aguda. Pero con el pasar de esos 2 años, esta gastritis obviamente se va haciendo cada vez más sintomática, una crónica superficial, y a partir de los 30 años va a desarrollar todas estas complicaciones, ¿no? Esto es parte de una gastritis crónica y asintomática con complicaciones que puede ser la úlcera, una gastritis crónica superficial, una enfermedad linfoproliferativa, una gastritis crónica atrófica o un adenocarcinoma gástrico. Miren, esto es importante. ¿Ya? Durante las 2 a 3 décadas solo hay inflamación. O sea, en la primera etapa de la enfermedad, hasta los 30 años, solo hay inflamación. Es por eso que antes de los 30 años, durante la infancia, muy poca la manifestación clínica, son muy pocos casos que se reportan en la niñez, en la infancia, pero a partir de los 30 años empiezan a haber enfermedades relacionadas con la infección, ¿no? A partir de la tercera década empiezan a haber todas las explicaciones, todas estas complicaciones crónicas. Y fruto de esto probablemente, miren, hemos dicho que la infección por Helicobacter pylori debe de convivencia, depende de 3 factores fundamentales. Si bien tiene que ver con la virulencia de la bacteria, pero tiene que ver también con factores propios del huésped, hemos dicho, su respuesta inmune, la predisposición genética, pero tiene que ver también a partir de los 30 años con estos factores ambientales, que es el tabaco, el alcohol, los aires. Es probable que estos factores alteren ese equilibrio normal de convivencia mutua hasta los 30 años. De tal manera, cuando estos factores se hacen presentes, ¿ya? En las personas, empieza a haber no solamente inflamación, empieza a haber complicaciones que pueden ser, por ejemplo, puede haber una gastritis o una pangastritis, pero donde la producción de ácido es bajísima, ¿ya? Es baja. Cuando hay una gastritis, producción de ácido baja, puede haber una gastritis atrófica, ojo, y eso va a llevar a un cáncer gástrico, ¿ya? Un cáncer gástrico. Pero ojo, puede también haber una gastritis, especialmente las gastritis por Helicobacter de antro, donde existe una elevada producción de ácido, y estos generalmente llevan a úlceras, hoy llevan sus complicaciones como es la hemorragia y la perforación. Miren, puede haber una buena parte de los pacientes, les hemos dicho casi el 80%, puede tener una gastritis crónica asintomática, o puede tener una gastritis atrófica, una producción ácida disminuida, o una gastritis de antro con una producción ácida alta que va a llevar a úlcera y sus complicaciones. Vamos al próximo gráfico. Y esto vamos a ver, por ejemplo, esta cascada de eventos que dice que de fenómenos que se producen, según lo ha descrito Correa. Esto vamos a ver en gastritis. ¿Qué pasa con las alteraciones histológicas una vez que la bacteria coloniza la mucosa gástrica? Vamos a ver que es importante cuando una vez que coloniza la bacteria, esta gastritis crónica normal puede haber hecho una gastritis crónica. Cuando hay una gastritis crónica, vamos a ver más adelante, esta es una gastritis activa, porque no se olviden que el diagnóstico de las gastritis es un diagnóstico histológico. No podemos hablar de gastritis si no tenemos histología, ¿ya? Y en la histología vamos a ver que la presencia de polimorfonucleares nos va a indicar, doctor, es una gastritis activa y de polimorfonucleares, y nos va a decir una gastritis activa, leve, moderada o severa. Eso es eso es importante ver el grado de actividad inflamatoria, pero desde el punto de vista histológico. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa en la infección por Helicobacter? Esa infección o esa inflamación activa es H. pylori positiva o H. pylori negativa. Eso es fundamental y es lo que nosotros tenemos que saberlo identificar en la histología. Bueno, vamos a la próxima. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico de esta infección,
Tenemos pruebas invasivas que requieren endoscopía y pruebas no invasivas que nos vamos a ver primero por las que más se utilizan en nuestro medio. Pero obviamente tenemos que ver estos aspectos que tienen que ver con la sensibilidad y especificidad, inclusive el valor predictivo positivo, negativo, el costo de todos estos exámenes, ya de la serología en sangre, de la prueba de aliento, los antígenos fecales en heces, de la prueba rápida de la ureasa, la histología y el cultivo. Claro, como es una bacteria, ¿quién tiene mayor especificidad de cultivo, no? Porque tiene una especie casi del 98 al 100%. Esta es la más específica, ya la más específica para el diagnóstico de la infección por Helicobacter. Pero como ya les dije, es muy difícil de obtenerla porque requiere medios especiales de cultivo y el crecimiento de la bacteria es muy, muy lento. Pero miren, el otro lado de la moneda, vamos a ver la serología. La serología, por ejemplo, que nosotros lo hacemos a rutina, pero vamos a explicar por qué. Pero su especificidad es del 85%. ¿Ya? Es la más bajita en cuanto a especificidad. Vamos a describir uno por uno qué es lo que nosotros debemos saber de estas pruebas. ¿Ya? Primero, por ejemplo, las pruebas diagnósticas debemos solicitarlas tomando ciertos aspectos. Es decir, yo como médico debo saber primero cuáles son las pruebas, por ejemplo, endoscópicas y no endoscópicas. Esas pruebas endoscópicas, por ejemplo, tenemos la prueba rápida de la ureasa, la histología, la endoscopia más biopsia o histología, el cultivo de esa muestra, pero esto requiere, les repito, endoscopía. Entonces, es decir, le voy a solicitar pruebas endoscópicas o le puedo solicitar a mi paciente pruebas no endoscópicas. Por ejemplo, ¿de qué depende que yo le solicite una u otra prueba? Depende de la edad, depende de los antecedentes. Si mi paciente, por ejemplo, es una paciente de edad, tercera edad, 50, 60, 70 años, tiene una infección previa por Helicobacter, tiene factores de riesgo o familiares de primer grado de cáncer gástrico, ¿qué le voy a hacer? De entrada tendré que solicitarle una endoscopía. Pero no solamente para ver el grado de compromiso de la mucosa, sino ya para ver complicaciones relacionadas con la infección e inclusive tomar biopsia para descartar un probable cáncer. Esto es fundamental porque yo debo saber a quiénes sí y a quiénes debo solicitar estos exámenes. Por ejemplo, yo puedo estar en un área rural donde no tenga el acceso a la endoscopía. ¿Qué medio de diagnóstico podría utilizar en estos casos? Probablemente me voy a solicitar aquellos de costo bajo, como por ejemplo la prueba de la serología en sangre, que la puedo hacer, o la prueba de antígenos fecales en heces. Probablemente por el acceso y el costo me podría ir por esos métodos, siempre y cuando, por ejemplo, mi paciente no tenga factores de riesgo, no tenga anemia, no tenga pérdida de peso, sea de escasos recursos económicos, pero principalmente que no tenga factores de riesgo y sea de menor edad, puedo probablemente yo optar por los estudios no endoscópicos. Pero vamos a ver prueba a prueba. Miren, ¿en quiénes está recomendado la búsqueda activa? Otra cosa es a quienes yo puedo realizarle, pero en quienes debo buscar el Helicobacter, porque acá es fundamental el descartar la presencia del Helicobacter. Todo paciente que ya haya cursado con una úlcera o se haya complicado con una hemorragia, por ejemplo, durante la hemorragia en el hospital, no nos tomamos biopsia, ¿no? No, pero si vemos que la úlcera es duodenal, el paciente se va con tratamiento erradicador, ¿ya? Hay que erradicar porque por epidemiología, el 95% de las úlceras duodenales están relacionadas con el Helicobacter. Es probable, ahora, si ustedes tienen una endoscopía externa, donde no solo es úlcera gástrica o úlcera duodenal y no la han biopsiado, la tienen que biopsiar, la tienen que buscar, porque tienen que descartar que esa úlcera sea benigna o maligna. Si es benigna, es H. pylori positiva o H. pylori negativa. Eso es bien importante. Hemos dicho, uno de los linfomas que está asociado al Helicobacter es el linfoma MAL, es el linfoma asociado a la mucosa gástrica. Este linfoma no es muy frecuente, pero cuando se diagnostica por histología, nosotros debemos descartar, ¿este linfoma es H. pylori o negativo? Es importante en presencia del linfoma descartar. ¿Por qué? Porque el tratamiento erradicador puede ser suficiente para
tratar y curar el linfoma. Por tanto, es muy importante el tratar. Hemos tenido pacientes que al erradicar la bacteria, también se ha curado el linfoma. Entonces, es muy, muy importante. Aquellos pacientes que, por ejemplo, una endoscopia tienen una atrofia de la mucosa o ya tengan metaplasia, no se olviden, hay que biopsiar, ¿ya? Familiares de primer grado con cáncer, debemos buscar biopsia, buscar el Helicobacter. Aquellos pacientes que decíamos que tienen una anemia ferropénica inexplicable o que tengan una púrpura trombocitopénica idiopática, hay que buscar el Helicobacter. En estos casos, chicos, debemos buscar el Helicobacter y erradicarlo. Es fundamental. No solamente erradicarlo, sino asegurarnos de que esté erradicado. Eso es muy importante en estos casos. Hay otros casos, pero me parece importante. Esto es lo más importante. Ahora vamos a ver prueba a prueba. Esta es la primera prueba. Vamos a ver, por ejemplo, los métodos no invasivos. Por los métodos no invasivos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, lo más importante. Pero ¿en quiénes debo hacer estos métodos no invasivos? Desde 100 pacientes con bajo riesgo de cáncer, que no tengan signo de alarma, pacientes menores de 40 años y que tengan escasos recursos económicos. Vamos a primero por la primera prueba, la prueba serológica, vamos a ver después los antígenos y la test de Alien. Vamos por la primera prueba, acá. En la serología, el ELISA para H. pylori, ¿la puedo solicitar o no la puedo solicitar? Si ustedes ven el ELISA para el ELISA, lo debo solicitar, pero el cuantitativo, no el cualitativo. El cualitativo no nos sirve porque hay métodos, hay test serológicos que te dicen ELISA positivo o negativo. No nos sirve, ¿ya? No nos sirve. Por ejemplo, en el hospital estamos haciendo el diagnóstico serológico de ELISA cuantitativo. Los son de 0 a 20 unidades por ml. Esto es importante, pero lo que estamos detectando, ojo, son la presencia de anticuerpos en el suero del paciente. ¿Pero anticuerpos de qué? ¿Tipo IgG o IgM? IgG, ¿ya? IgG. Esto nos da, esos anticuerpos identifican la presencia de la bacteria, pero es una memoria antigénica de una infección ya pasada o que haya cursado el paciente. Pero que hay un cambio fundamental ya en esta prueba, ¿ya? Por ejemplo, esta prueba nos indica que el paciente ahí está expuesto, tiene anticuerpos, ¿ya? Puede que sean menores a 150, 20, 30, ya títulos bajitos de anticuerpos, nos indica que el paciente sí ha estado expuesto a la bacteria en años pasados. Pero lo que no es títulos. Ahora estamos trabajando justo un trabajo de investigación. En Chile ya está un curso, hay un trabajo en curso, yo creo que lo van a publicar pronto. Cuando los títulos ya de IgG están arriba de 100 unidades ml, sugiere infección activa, ya sugiere infección activa. Entonces, hemos hecho acá en el hospital, estamos cruzando la información con títulos, antígenos, ya, inclusive el PCR más la histología, y hemos visto que aquellos títulos arriba de 100, 150, 200 unidades por ml se correlacionan con antígeno positivo, se correlacionan con histología positiva y con PCR. Entonces, esto yo creo que por los próximos años va a ser fundamental. Si con estos títulos arriba de 100 vamos a poder identificar infección activa. Ya lo estamos haciendo. Entonces, de tal manera, todos los pacientes, cuando titulamos arriba de estos, ya estamos pensando que tienen una infección activa. Le estamos solicitando otros exámenes, pero ojo, estos títulos arriba de 100 unidades por NML sugieren ya infección activa. Entonces, yo les sugiero, en la práctica siempre es bueno ver esto, titularlos, ¿ya? Pero, ojo, esto no nos sirve, estos títulos no nos sirven. Si bien nos dicen una exposición previa, no nos dicen, por ejemplo, no nos sirven para hacer como prueba erradicadora, porque el descenso de los anticuerpos se produce lentamente, en 6 meses, ¿ya? Pero nos sirve para hacer estudios epidemiológicos para ver prevalencia en la población. ¿Cuánto es la prevalencia? Entonces hacemos serología, ¿ya? Pero no nos permite ver erradicación, porque esta cicatrización serológica impide la confirmación porque se demoran. Entonces, esta prueba, chicos, es muy, muy importante. Además, esto de bajo costo está accesible. Y lo más importante es titularlo. Les repito, lo estamos haciendo y estamos viendo que hay correlación con los otros exámenes y que denotan infección activa.
Porque yo lo que quiero ver, tengo la presencia de la bacteria, esta infección es activa o inactiva. Tengo que tener pruebas que me demuestren la actividad de esta infección. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, ahora estamos haciendo en el hospital la determinación de antígenos fecales en heces, ¿ya? Por inmunoanálisis vamos a identificar esto en las heces, en los heces de los pacientes. Perdón, chicos. Bueno, chicos, disculpen, eso es esto del virtual tiene sus cosas. Bueno, ¿cómo me copian, chicos? ¿Se entiende? Sí, doctor. Hola. Bueno, continuamos. Entonces, otro método de diagnóstico que ustedes pueden echar mano, esto es la determinación de antígenos fecales en heces. Por ejemplo, si nosotros, miren, esto es lo que estamos haciendo en el hospital. Pedimos antígenos fecales en heces. Me dice, por ejemplo, negativo. Dice un valor significativo mayor a 20. Cuando los títulos de estos antígenos están arriba de 20, normalmente tenemos 20, 40, 60, 80, entonces esto denota infección activa. Pero si yo pido ELISA, pido antígenos fecales, si estos dos exámenes dan títulos altos, incluso yo puedo comenzar el tratamiento erradicador, ¿ya? Puedo comenzar el tratamiento erradicador si no tengo acceso a los otros medios, ¿no? Porque esto ya me está indicando infección activa y obviamente lo voy a correlacionar con sus síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, esta determinación de antígenos fecales en heces, por un lado, me identifica infección activa de la bacteria y principalmente nos permite confirmar la erradicación. A las 4 semanas post erradicación, yo voy a pedir este mismo examen donde voy a ver que esto tiene que negativizarse. Ya a las 4 se una vez que se negativiza, yo estoy confirmando la erradicación de la bacteria. Claro, por ejemplo, este método de diagnóstico se utiliza mucho en los niños porque es fácil, en ellos la endoscopia es muy complicado, por lo tanto, más pertinente. Claro, como toda prueba diagnóstica, esta tampoco es 100%. Lamentablemente tiene falsos negativos y falsos positivos, ¿ya? Entonces, esa es la desventaja un poquito de esta prueba, pero nos sirve para erradicar a la bacteria. Vamos a esta prueba. Ahora, estamos haciendo esta otra prueba, chicos. Miren, la prueba, la determinación de PCR. Por ejemplo, yo tengo ya identificado a la bacteria, tengo actividad PCR, tengo antígenos. Yo quiero, para iniciar el tratamiento, quiero ver si este paciente es resistente a claritromicina o no es resistente a claritromicina. Entonces, le voy a hacer una prueba molecular. Voy a determinar el DNA de la bacteria. Entonces, voy a hacer PCR para H. pylori en heces. Es lo que actualmente estamos haciendo en el hospital para determinar. O sea, es un diagnóstico molecular de resistencia, inclusive, del Helicobacter a medicamentos. Como en este caso, me dice, por ejemplo, acá no detectado, dice PCR para Helicobacter pylori en heces no detectada. Por lo tanto, o la resistencia negativa. O me puede ser para H. pylori detectado y con resistencia a claritromicina no detectado. Entonces, yo, gracias a esta prueba, puedo utilizar el tratamiento convencional. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo la PCR para H. pylori en heces y, ojo, especialmente para identificar resistencia. ¿Ya? Entonces, esta prueba se utiliza especialmente aquí donde ha fallado la terapéutica, permite inclusive identificar al Helicobacter en heces, inclusive a concentraciones más bajitas, pero lo más importante permite tendencia a claritromicina o a levofloxacina. En este caso estamos testeando a claritromicina. Entonces, si yo tengo H. pylori, ELISA positiva, antígenos fecales positivos y tengo ese PCR para Helicobacter positivo y además tengo que me identifican que no es resistente a la claritromicina, yo puedo comenzar el tratamiento convencional. De ahí la importancia de estos métodos de diagnóstico, ¿ya? Métodos de diagnóstico. Vamos a lo otro. Ahora, esta otra prueba que también es la prueba de aliento, y es la prueba de aliento. Esta prueba se basa principalmente en ver la capacidad de la urea. No se olviden que esta bacteria tiene una
encima la urea se moria, hemos dicho, ¿no? Parece medio alcalino. Entonces, lo que vamos a hacer a este paciente, lo que se hace es ver la capacidad de esta ureasa, ¿no? Del Helicobacter pylori, que va a hidrolizar la urea, pero esa urea marcada con carbono 13. Entonces, le damos al paciente una pastillita, ya urea marcada con carbono 13-14. Una vez que llega al estómago, la presencia del Helicobacter va a hacer que esa urea se transforme en amonio y se transforme en CO2 marcado con carbono 13-14. Entonces, yo voy a poder identificar a través de la exhalación, a través del aliento de los pacientes, a través, pero de este de otro equipo, el equipo que me permite identificar y cuantificar la cantidad de carbono marcado existe en esta bolsa de dictofotrómetro por calorimetría. Si bien esta prueba es muy costosa, entonces tiene una bolsa celeste que la muestra basal y la bolsa societe de la prueba de abierto, ¿no? Por ejemplo, si el incremento de carbono 13 en la muestra basal se relaciona a la tomada a los 20 minutos, que es la rosadita, es superior a 2.5 ml, se dice que el test de aliento es positiva. Esta prueba de aliento, ya, esta prueba con este fotómetro, es fundamental, ojo, para detectar también infección activa por Helicobacter. Es decir, si hay Helicobacter, yo voy a tener una prueba de aliento positiva, ¿ya? Y además, igual que la infección para que la prueba de antígenos fecales me permite confirmar la erradicación. ¿Ya? Se dice que esta sería la mejor prueba para erradicar, para confirmar la erradicación. Lamentablemente no está al acceso de todos. Por ejemplo, en el hospital nosotros no la tenemos, es muy costosa el equipo y los dispositivos, ¿no? La desventaja también tiene falsos positivos porque hay muchas bacterias como proteócitos que también cumplen esa función del helicobacter, no pueden dar falsos positivos. Entonces, eso consiste en la prueba de aliento. Veamos a las pruebas metodiagnósticos invasivos. En las pruebas de diagnóstico invasivos vamos a tener, por ejemplo, ¿en quiénes tendría que hacer la prueba de endoscopía? Hemos dicho, en pacientes mayores de 55 años, pacientes que tienen hemorragia, masa, pues, en pacientes con síntomas de alarma, esos pacientes yo debo hacer la endoscopía, tengo que tomarles biopsia, puede hacer un test rápido de ureasa, puede ser cultivo, puede ser PCR, ¿ya? Veamos esta siguiente diapositiva. Cuando yo hago endoscopía, en el estudio endoscópico ya hay un diagnóstico endoscópico que nos puede ya indicar, doctor, es probable que el paciente esté cursando una gastritis por H. pylori. Cuando ellos ven en la endoscopía esta imagen endoscópica de gastritis con aspecto de empedrado nodular, aspecto de empedrado, ellos inmediatamente identifican probable infección por H. pylori y la biopsia. La tienen que biopsiar. Ven esta imagen y la biopsia, ¿ya? Y una vez que biopsian esta imagen, vamos a ver la histología. En la histología puede ser que la mucosa, miren, sea normal, puede que el paciente, ojo, pueda tener, no como en este caso, puede tener no solamente gastritis nodular, puede tener complicaciones, una gastritis, miren, con atrofia de la mucosa gástrica, no hay pliegues, puede haber un pólipo gástrico, puede estar asociado al Helicobacter pylori, puede tener una úlcera gástrica asociada al Helicobacter pylori, o lamentablemente puede tener un linfoma o un SEGA gástrico. Entonces, la histología es fundamental, no solamente para identificar la bacteria, sino para identificar estas complicaciones y tratarlas. Pero como se ha identificado y se ha sospechado de infección por Helicobacter, la van a biopsiar. ¿Y a qué viene la histología? Hemos dicho, la histología es fundamental. No, porque la histología va a determinar, ellos van a hacer tinciones especiales, ¿ya? Para identificar a la bacteria, va a identificar, lo más importante significa, para identificar la bacteria, inclusive para ver la carga bacteriana. O sea, acá nosotros vamos a poder identificarnos, las van a reportar en histología, dice H. pylori positivo, y nos dicen una cruz, 1/3, 2/3, 3/3. ¿Qué significa? 1/3 dice escasa cantidad de bacterias, 2/3 moderada cantidad, y 3/3 abundante cantidad de bacterias. Esto es importante. Les decía, cuando hacíamos esa correlación de exámenes, no solamente identifica la bacteria, nos dice es H. pylori positiva o negativa, sino que nos da la densidad de la bacteria, es decir, la cantidad de bacterias que hay en esa muestra histológica. Y mientras más cantidad de bacterias, es probable que esté relacionado 100% a la infección por Helicobacter. Esos pacientes a los que les hemos hecho ELISA, les hemos hecho antígenos, se han correlacionado con la densidad de 3/3, o sea, había abundante cantidad de bacterias.
¿Qué pasa con la edad? A mayor edad, más probabilidad que sea H. pylori. A menor edad, más probabilidad que sea H. pylori. Entonces, es importante esto de la histología. La otra cosa que nos aporta la histología es esto, ver el grado de inflamación, el grado de la presencia de neutrófilo. Por eso decía, podemos tener en esa mucosa gástrica, ¿ya? Escasa cantidad. Si tenemos puro linfocitos, es inflamación crónica, no hay nada, es solo linfocitos. Pero si empezamos a tener neutrófilos, chicos, empezamos a tener neutrófilos en abundante cantidad, es donde dice que la actividad inflamatoria es severa, ¿ya? Entonces dice, nos lo reportan como leve, ¿no? Como severo. ¿Por qué es importante? Si hay una inflamación severa, es probable que tu paciente requiera una supresión de ácido. Pero ahora la cosa, esta inflamación severa es secundaria a H. pylori, ahí es donde yo debo ver. ¿Es H. pylori positivo o H. pylori negativo? Si yo controlo la infección por el Helicobacter, obviamente voy a controlar también la inflamación. Por eso que la histología no solamente me da el grado inflamatorio, me identifica la densidad de la bacteria, pero también me identifica las complicaciones asociadas a la infección, desde atrofia metaplasia hasta el cáncer gástrico. Lo más importante, chicos, es identificar también las complicaciones. De ahí que la histología es muy importante. La otra prueba que se hace, es decir, si yo tomo una muestrita de esa endoscópica de la mucosa gástrica, la envío a la biopsia, puedo hacer dos pruebas. Una prueba rápida para la uresa, ¿no? Hay test rápidos que por colorimetría va a hacer una mutación, ya hay un cambio. Mire, en presencia del Helicobacter, obviamente el Helicobacter va a cambiar el pH, de un pH ácido a un pH alcalino, pero esta muestrita, este test, va a cambiar, va a mudar de color, va a ir de un color amarillo a un color rojo. Cuando yo veo en este test ese cambio de color, ya, de estos test, entonces esto está indicando infección activa. La ventaja de esta prueba rápido de la ureasa es que yo puedo tener resultado en 1 hora. ¿Ya? Me dice infección activa. Pero claro, esto no está al alcance de nosotros, pero demora infección activa. Entonces, eso lo podemos hacer, pero necesito biopsia y estos test que no están al acceso de todos, ¿no? Ahora, el cultivo. El cultivo, les decía, el cultivo es un medio mucho más específico, porque obviamente esto nos va a antibiograma. Pero miren, la tasa de cultivo exitoso de la bacteria apenas es del 45 a 75%. O sea, no logramos cultivar, no que todo lo que cultivemos va a desarrollar al 100%. Mira, apenas es 50, en promedio podría ser un 50%. Pero lamentablemente, claro, la ventaja es que tipifica el microorganismo y te da la sensibilidad. Para ver estudios de resistencia a futuro sería lo ideal para ver, ¿no? Esta bacteria a qué es resistente o a qué es sensible y poder administrar el antibiótico adecuado. Pero la desventaja de cultivo es que requiere un procedimiento mucho más complejo, su costo es elevado, medios de cultivo especiales y su tiempo de incubación de crecimiento es muy lento, inclusive puede llevar hasta 14 días. Por eso es muy difícil aislar a la bacteria, por eso que lamentablemente no se puede optar siempre por este método de diagnóstico. Bueno, vamos a ver ahora con todo al tratamiento. El tratamiento, chicos, de estos depende de dos cosas fundamentales, ¿no? Primeramente, del paciente si tiene síntomas o no tiene síntomas, vamos a ver las 3 reglas de oro. ¿Cuándo tratar? ¿Cuál esquema utilizar? ¿Y cómo se hace el seguimiento? Esto es importante, por ejemplo, siempre tratar a aquellos pacientes que tengan síntomas, ¿ya? Que tengan síntomas. Y obviamente aquellos pacientes que tengan acceso familiar, de displasia, cáncer, linfoma, las debo tratar, ¿no? Que es que tienen uso de gacho, las debo tratar. Simplemente también viendo la actividad y el grado inflamatorio, ¿ya? Y no solamente tratarlo, sino asegurarme de erradicar a esta bacteria. ¿Cuál esquema utilizar? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ver un poquito nuestro conocimiento de farmacología. Lo más importante en el tratamiento, lo que ha cambiado, es, hay dos cosas que han cambiado, ¿no? En el esquema. Primero, el tiempo ahora ya no es de 7, 10 días, ahora es de 14 días, los esquemas actualmente son de 14 días, pero lo más importante tiene que ver con la supresión del ácido, ¿ya? Se dice que si el paciente mantiene una anacidez, un pH mayor a 6 durante 18 horas, la tasa de erradicación es altísima. Pues yo tengo que ver de todos sus medicamentos, cuáles de estos medicamentos me utilizan, me llevan el pH, miren, mayor a 4 durante más tiempo. De estos 3 medicamentos que ya lo conocemos, ¿cuál era el medicamento que me elevaba el pH por 4 mayor a 24 horas, inclusive a primera dosis? Los bonoprazol, los PK. Entonces, actualmente dentro de los esquemas de tratamiento, este medicamento se está incorporando, ¿no?
en Estados Unidos, todavía nosotros estamos con los IBP de segunda generación, ¿ya? Pero ojo, acá, por ejemplo, antes utilizaba eso omeprazol de 20 miligramos, ahora se ha duplicado la dosis, ahora utilizamos 40 cada dosis, dando 40 cada dosis, logramos alcanzar este pH por mayor tiempo, ¿no? Por cada 12 horas, pero 40 cada 12 horas. Entonces, esto es importante, ¿no? Y ver que también hablar con el paciente la adherencia y el tratamiento por 14 días. Pero, por ejemplo, ¿qué antibiótico voy a utilizar? Este esquema me parece muy importante para que ustedes también vean. ¿Qué antibiótico yo podría utilizar? Obviamente dice que el mejor tratamiento es ver las resistencias locales de su lugar, de su ciudad, de su país, ¿no? Acá siempre ven las tasas de resistencia a nivel mundial. Siempre miden la resistencia a claritromicina. Dice, si la resistencia a claritromicina es mayor a 15%, no utilice claritromicina. Si es menor, utilícela. Pero miren, este es un estudio que han hecho en Chile, que está aquí abajo. Me importa este trabajo porque es importante. Miren, ellos han evaluado resistencia a claritromicina, pero hay un dato fundamental, que a menor edad, ellos han identificado menor resistencia. A mayor edad, mayor resistencia. Por ejemplo, estamos viendo en el hospital, este dato es fundamental. Todos los pacientes que están viniendo del área rural o de escasos recursos económicos tienen casi nulas. Les hemos hecho la prueba de la PCR, todos son claritromicina, o sea, no se ha detectado resistencia a claritromicina. Entonces, a menor edad, ya a menor edad, en personas que no han estado expuestos a antibióticos, todavía nosotros podemos optar al esquema tradicional con claritromicina. Ojo, a menor edad, menor resistencia. A mayor edad, mayor resistencia. ¿Ya? Pero obviamente cada paciente tiene un antibiótico indicado, ¿no? O sea, para cada paciente, porque para cada paciente es diferente. No es lo mismo tratar a un paciente joven, a un paciente con morbilidades, consistencia, a pacientes de personal de salud. No es lo mismo. Para cada paciente hay un antibiótico determinado. Pero siempre es importante ver las resistencias locales, chicos. Siempre es importante ver esto, ¿no? Y una vez que nos antibiótico, entonces empezamos a utilizar el, el primer esquema. Yo decía, esto de los metabolizados rápidos y lentos también es importante porque se ha demostrado, por ejemplo, por eso que ya no se utilizan los IBBs de primera generación, porque eso tiene metabolización hepática y hay pacientes que tienen son metabolizados rápidos, por ejemplo, en Colombia, entonces que se querían dosis altas de IBP. Justamente por esto que se ha rotado del omeprazol, ahora está utilizando esomeprazol. Entonces, este es el primer esquema convencional. Mire, el primer esquema convencional es la triple terapia. Si este paciente, nosotros estamos utilizando este esquema actualmente en el hospital, siempre y cuando, claro, nos respaldamos con la PCR, donde se nos dice una PCR con resistencia clinical negativo, entonces voy a utilizar esomeprazol 40 cada 12 horas por 14, más amoxicilina, más claritromicina, imposible, le puedo asociar bismuto, ya para asegurarme, y porque el bismuto, vamos a ver, tiene un efecto bactericida. Con este esquema, ya ese esquema del 70-80, pues se ha subido a un porcentaje de erradicación cerca al 90%. Entonces puedo utilizar este esquema. Pero el esquema, por ejemplo, nosotros estamos utilizando en el hospital. Hay otro esquema que también se puede, el trama de la cuádruple terapia con bismuto. Puedo utilizarlo con levofloxacina o con metronidazol, ¿ya? Obviamente, para eso tengo que identificar si es resistencia o no es resistencia primero. Siempre voy a optar primero por el primer esquema. Y en este caso, como tenemos acceso a la PCR, puedo hacerla con el primer esquema, ¿no? Lo que estamos haciendo. Se está asociando bismuto porque el bismuto, chicos, es bactericida y es bactericida ya con antilocobacter a nivel intracelular, no tiene informes de resistencia y mejora, miren, si nosotros asociamos bismuto al esquema tradicional, mejoramos la efectividad del tratamiento, inclusive con un esquema de primera línea de un 30-40%, pues que ya estamos asociando, solo el costo es alto, ¿no? Un esquema de tratamiento más o menos vale entre 800 a 1000 bolivianos si incluimos el bismutil. Entonces, un poquito el costo es alto, pero tiene un efecto bactericida. ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo podríamos hacer el seguimiento? Obviamente hay que seguir lo ideal es con histología. Si ustedes pueden optar, la histología es la mejor forma de hacer seguimiento. Si nosotros hacemos una histología de control, si en la histología ya no vemos neutrófilos, es que ustedes han erradicado la bacteria. Pero no solamente identificar la presencia de la bacteria o no, sino también ver las alteraciones histológicas. Pero esta prueba de erradicación se la debe realizar a las 4 semanas post tratamiento y prueba de antígenos fecales en las heces. Se puede hacer con dos pruebas, con la prueba de aliento o con una prueba de antígenos fecales en heces, ¿no?
En muchos casos se asocia estos, estos probióticos, ya cuando nosotros identificamos disbiosis, infecciones por pseudomembrana, pero en los esquemas no se está incorporando de momento. ¿Ya? Entonces, pero es importante, chicos, el esquema, es la excelente relación con el paciente. Muchos de sus esquemas de falla de tratamientos tienen que ver con esto, ¿no? Con que no se ha administrado 30 minutos antes del desayuno, o mejor 60 minutos antes de una cena, pero hay que estudiar de la familia, las contraindicaciones que las heces van a ser de color negruzca, porque a veces el paciente, porque el bismuto tiene las heces de color negro, hay que prometer una dieta protectora. Es importante la relación con el paciente y ojo, si hay un helicobacter encontrado, siempre hay que erradicarlo. Entonces, chicos, hasta acá el tema, ya se lo voy, lo estamos grabando enseguida esto y se lo voy a pasar, pero bueno, hablaba esta mañana para finalizar esto sobre el examen y la nota. Hay 3 personas que me han indicado que el coordinador que no se puede eximir, pero hemos acordado que le vamos a dar un 10% a la nota adicional que ustedes hayan sacado, las 3 mejores notas. Les voy a llegar una fotito, se los voy a mandar, por favor, a su compañero para que vean cuáles son las personas que se han beneficiado de ese 10% adicional a su examen. ¿Ya? Con esto quedaríamos hasta acá y nos vemos, ojalá, presencial la próxima clase el día miércoles. Gracias, chicos. Buenas noches. Nos vemos en la clase. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias a todos. Hasta la siguiente clase. Gracias, doctor.